Bueno, para terminar la lista de tipos de sistemas operativos, bueno, mencionamos estos dos, ¿no? ESX Server, Server, que son sistemas operativos, ya no es un programa que se instala sobre Windows o sobre Mac o sobre Linux, sino es como un disco, una distribución que instalo, se instala el servidor, te va a mostrar la consola para que puedas ingresar como superusuario y va a tener una secuencia de comandos que te van a permitir poder hacer la administración, ¿no? Pero el uso que más se da es utilizar el cliente. Tienes un cliente que lo puedes instalar en Windows, lo puedes instalar en Linux, lo puedes instalar en, en Mac también y se va a conectar al servidor y desde ahí vas a poder administrar eh, bueno, la máquina, ¿no? Tu servidor, ¿no? Entonces, esto es más para poder, está orientado a poder instalar varias máquinas virtuales, ¿no? Entonces, puedes tú instalar un montón de máquinas virtuales de distintos sistemas operativos, principalmente Windows y Linux, ¿no? Que es lo que más se instala y lo que más también los clientes requieren, ¿no? Otro detalle que no es mencionado anteriormente es que en el caso de VMware, te permite hacer conversiones, ¿no? Es decir, agarrar mi máquina real y virtualizarla. Es decir, esta mi máquina que tengo, ¿no? Ahorita como está, con todos sus programas, me permite crear una imagen que pueda cargarlo al servidor ESX Server y poder prenderlo ya después de este ESX Server. Es otra de las características que Citrix Server no tiene, ¿no? Pero sí tiene ESX Server, ¿no? Me deja entender, es decir, mi máquina esta que está, la puedo volver máquina virtual. Entonces la puedo volver máquina virtual y la puedo subir al servidor y después administrar desde el cliente, ¿no? Es decir, esta mi máquina ya la puedo volver una máquina virtual, ¿no? Esas son las características también que tiene. Bien, entonces con eso terminamos toda la lista de tipos de sistemas operativos. En el libro menciona uno más de tarjetas, dice, pero bueno, no he visto algo que sea eh, muy común verlo, ¿no? En nuestro medio especialmente o también en otro medio. Esta lista que hemos manejado es lo que digamos se ve, eso lo ves y es actual, ¿no? Incluyendo aquellas que las hemos recategorizado, ¿no? Que si bien es cierto, Palmos no existe, pero todavía hay, digamos, ese tipo de dispositivos que son como pequeñas computadoras personales, ¿no? Bien, vamos a continuar y vamos a hablar un poco de algunos conceptos básicos que hemos estado empezando durante estas clases. Estamos aquí. Ya, bien. Bueno, entonces vamos a hacer un pantallazo de todos los componentes más importantes, ya como procesos, memoria, archivos, ¿no? Que también en la práctica, por lo menos estos de aquí, procesos, memoria, archivos, entrada, salida, son capítulos que los vamos a ir estudiando durante todo el semestre, ¿no? ¿Sí? También seguridad es otro capítulo. Y, y bueno, lo de share llamada son parte del capítulo 1, ¿no? Ya, entonces, bueno, el segundo capítulo, después de que terminamos el primero que todavía nos falta terminar, es hablar acerca de procesos, ¿no? Y uno de los conceptos que vamos a revisarlo y vamos a decirlo muchas veces es este, ¿no? Que un programa en ejecución, ese es un proceso, un programa en ejecución. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente guarda toda la información necesaria para ejecutar un programa. Está asociado a un espacio de direcciones, a un espacio en la memoria, ¿no? Tiene su ubicación, va a tener un tamaño desde una posición hasta otra posición, donde el proceso guarda y escribe la información, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en su momento veremos los comandos
Cada sistema operativo te ofrece el comando para ver los listas de procesos. Uno de los elementos que es parte del proceso se conoce como la tabla de procesos, donde está registrado el proceso y un identificador y datos como consumo de CPU, memoria y demás, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos que es parte del sistema operativo y parte del estudio, ¿no? Entonces, que se lo va a ver a más detalle en el capítulo 2, ¿ya? Sí, yendo un poquito, dando un poco más de descripción en cuanto a los procesos, bueno, tiene un programa ejecutable, los datos del programa, bueno, maneja el concepto de pila en la memoria, ¿no? Entonces, además de que va a tener asociado recursos, registros, una lista de archivos, alarmas y varios detalles de diseño que le permiten al proceso poder retornar en la ejecución, ¿no? Me refiero a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la máquina que estoy, me está permitiendo tener múltiples procesos. Si parto por el concepto de que un proceso es un programa en ejecución, ¿no? Ahorita tengo un notepad que se está ejecutando, ¿no? ¿Sí? Aquí tengo mi Word que se está ejecutando. Entonces, todos estos son procesos. Este PowerPoint es un proceso, ¿ya? Entonces, pero si se fijan aquí, me permite, ¿no? Venir aquí y poder continuar, ¿no? No es que he perdido el proceso, sino que el proceso simplemente ha quedado en segundo plano y ahora lo estoy trayendo al primer plano y puedo cerrarlo, hacer algún cambio, ¿no? ¿Sí? Lo propio aquí, puedo venir y esto ponerlo activo, hacer una edición, grabar, cerrar, ¿no? Entonces, y bueno, de eso se encarga el sistema operativo, ¿no? De tal forma de que me permita poder retornar, ¿no? A este proceso, poder cambiar este otro proceso, ¿no? Entonces, todos esos registros, listas, todo lo necesario se guarda para que se pueda ejecutar un programa, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, un sistema operativo va a decidir detener un proceso, empezar a ejecutar otro, ¿sí? Entonces, y bueno, cuando un proceso se suspende en forma temporal, debe reiniciarse, ¿no? Entonces, me refiero como el caso que les decía, ¿no? Es decir, si estoy en esta posición, entonces cuando vuelvo al mismo estado, ¿no? No tendría que empezar desde abrir el navegador, ¿no? Sino que tiene que conservar en dónde se quedó, ¿no? ¿Ya? Entonces, toda la información que tiene el proceso se tiene que guardar en algún lado. eh, y toda la información en la mayoría de los sistemas operativos está en una tabla conocida como la tabla de procesos, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos en cuanto a procesos que, vamos a verlo. Dame un segundito. Voy a levantar la consola PowerShell, ¿ya? Mientras levanta, voy a levantar mi máquina virtual, solamente para ejecutar un comando, ¿no? No, tampoco vamos a hacer mucho aquí. Listo. Ya. Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el comando que se llama aquí get process en el lado de Windows. Y lo que es la salida es justamente la tabla de procesos, ¿no? Entonces aquí te muestra todos los programas que están en ejecución, te va a mostrar información de su identificador y además, eh, a ver qué tenemos aquí arriba, ¿no? El uso de CPU, ¿no? Y este de aquí es memoria. Y bueno, tiene otros detalles más que propios ya de Windows, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la tabla de procesos, ¿no? Un lugar, una estructura de datos donde se almacena información de los procesos que están corriendo, ¿no? Entonces, toda esa información se registra, está guardada en una estructura y esa información me va a ayudar a poder, digamos, ya sea cerrarlo, ya sea ponerlo en segundo plano o ponerlo activo, ¿no? ¿Sí?
Eso. Y aquí en Linux el comando que los vamos a ejecutar múltiples veces es este, ¿no? PS con las opciones AX para poder mostrar todos los procesos, ¿no? Y lo mismo, tiene una lista de procesos que están corriendo, un identificador, ¿no? Entonces, esos dos detalles son lo que se respeta en cada sistema operativo, ¿no? Un nombre de proceso, un identificador de proceso, bueno, información relacionada al tiempo, estado, vamos a venir aquí arriba, aquí está, vamos a ver, ¿no? Tiempo, estado, su identificador, ¿no? ¿Ya? Aquí en Windows, vamos a venir. Aquí tienes porcentaje de uso de CPU, el nombre, identificador, ¿no? Son detalles que... Y bueno, tiene también la información de la hora en que se ha inicializado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. Bueno, en caso de no, vamos a ver. Voy a cesar un proceso, ¿ya? ¿Dónde estamos? Sí, los dos procesos voy a cesar. Ya. En el caso de Windows tiene mucha más información acerca del proceso. Esta es toda la información que tiene el proceso, ¿no? Para la hora que se ha inicializado, los hilos que ha generado y bueno, bastante información que ya bastante especializado también, ¿no? Muchos de estos datos. Pero digamos, esto es todo lo que contiene la tabla, en el caso de Windows, la tabla de procesos, ¿no? Entonces, esa es toda la información completa de un proceso y que todas están en una tabla, ¿no? Y en el caso de Linux es un poco más simplificado esto, ¿no? No tiene tanta información como podemos ver en la ejecución de este comando, ¿no? Solamente eso. Bien. Bueno, el otro componente es la memoria, ¿ya? Y bueno, y bueno, también vimos, ¿no? Cuando empezamos ya empezando como la previa a la definición, hablamos, ¿no? De los sistemas computacionales tenía un conjunto de partes, ¿no? Entonces, una de esas partes, y en este caso físicas, es la memoria. Toda computadora tiene memoria principal que se utiliza para mantener los programas en ejecución. ¿Sí? En un sistema operativo simple solo hay un programa a la vez en memoria, ¿no? Estamos hablando de los sistemas operativos antiguos como el DOS, que solo te permitía tener un programa a la vez, ¿no? Y en el libro también vamos a encontrar varias referencias a DOS como un ejemplo de algo que no necesariamente es ¿cómo se dice? Me refiero a que como un ejemplo, ¿no? De algún tipo, ¿no? Para remarcar algún concepto se va a hacer mucha referencia al DOS, ¿no? Especialmente para la parte de lo que vamos a ver más adelante, monoprogramación y multiprogramación, ¿no? Entonces se hace referencia a DOS, ¿no? Que al final fue, como vimos en la historia, fue el sistema operativo, uno de los primeros sistemas operativos para las arquitecturas x86, ¿no? Que ha permitido que ya las personas que no eran de las grandes compañías o grandes empresas puedan acceder a una computadora, ¿no? La verdad ha sido gracias también a eso que se ha podido acceder, ¿no? Porque si no hubiera sido privilegio de las grandes compañías transnacionales y demás, o solamente gobiernos, ¿no? ¿Sí? En un principio era así, entonces eso ha hecho posible, así que al final DOS tiene su lugar en la historia y también es parte y objeto de estudio, ¿no?
puede tal vez tomados en algún caso como un mal ejemplo, pero al final eh, es un sistema operativo simple, pero que tiene su lugar, ¿no? En todo, en la historia de los sistemas operativos. Y bueno, los más sofisticados, como Linux en este caso, permiten tener varios programas al mismo tiempo, permiten ejecutar y tener esa sensación de paralelismo, ¿no? Y bueno, ni hablar también del lado de Windows, ¿no? Que justamente ya desde la versión en el 95 te tienes, ya puedes manejar, ¿no? Una ventana, varias ventanas a la vez, ¿no? Entonces ya tienes esa posibilidad, ¿no? Aunque en el caso de Windows no es tan paralelo, pero son fracciones de segundos que ni sientes que está habiendo intercambio, ¿no? De proceso, sino pareciera que todo está corriendo en forma paralela, ¿no? Y bueno, al final, este sistema operativo simple ya casi no se usa, ¿no? Nadie, digamos, tiene una PC con DOS y usa ese DOS, ¿no? Ya no, es simplemente como un recuerdo. Sin embargo, en el lado de Windows todavía vamos a encontrar el shell de DOS, el CMD, sigue siendo parte y bueno, al final un pedacito de todo su proceso de inicio del sistema operativo Windows utiliza, es como el trampolín para que pueda arrancar el resto, ¿no? Ya. Eh, bueno, entonces se tiene que, bueno, al final como varios programas pueden colocarse en la memoria, tiene que tener un mecanismo de que se pueda, y si hay algoritmos que vamos a ir también a lo largo del semestre, de cómo se maneja, ¿no? Para poder marcar los espacios que cada programa va a tener y va a usar, ¿no? En la memoria. Y es el sistema operativo el que va a controlar, ¿no? ¿Ya? Entonces el sistema operativo es el que controla, administra y protege también la memoria principal, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Ninguna. Bueno, eso es teoría, ¿no? Pero mm, estamos en el capítulo 1 del libro, así que estamos tratando estamos cubriendo y haciendo un resumen de lo más relevante. No, bueno, ahorita tal vez no puedas entender, pero vamos a ver, ¿no? Más adelante que al final uno de los gráficos que se utiliza para la memoria es como si fuera una cinta, donde un lado de la cinta es cero y el otro lado es el tamaño total, ¿no? Entonces, y son como segmentos que tienen una posición inicial y una posición final que se utilizan para poder almacenar los programas, ¿no? Sí. Eh, Ahora, en lo más simple, esto que está ahí escrito se refiere a aquellos sistemas que no utilizan lo que se conoce como memoria virtual, ¿no? Es decir, utilizan solamente el tamaño de la memoria, nada más, y no hacen uso de ningún otro mecanismo que permita extender la memoria, ¿no? Sí, entonces algo que también vamos a ver más adelante es un concepto, una técnica llamada memoria virtual. ¿Sí? ¿Sí? En la cual el sistema operativo maneja la memoria, un espacio de direcciones, se direcciona la memoria y además tiene una parte de esa memoria en disco, ¿no? Entonces, o sea, o sea, es una extensión de la memoria y utiliza el disco como si fuera parte de la memoria, ¿no? Y lo que hace es mover algunos procesos a la memoria y otros al disco, ¿no? Entonces el sistema operativo se encarga de mover procesos de la memoria o moverlo a disco, ¿no? Y es también justamente esto de poder extender la memoria que hace posible que podamos tener múltiples programas corriendo, ¿no? Sí, ya que al final, por mucho que tengamos 16 en RAM, 32 en RAM, siempre falta memoria, siempre se necesita más memoria, ¿no? Entonces, si te limitaras al tamaño total,
directamente es como que, por decirles, me refiero a lo siguiente, ¿no? Tienes una capacidad X de memoria, entonces lanzas un programa, ocupa una memoria y sumado todos llegas al total. Entonces significaría que mi sistema operativo ya no podría lanzar ni un programa más, porque ya no hay dónde colocar, ¿no? Entonces eso ya no se da en la actualidad eso, ¿no? En la actualidad se utiliza memoria virtual, Windows utiliza memoria virtual y también Linux utiliza esta técnica de memoria virtual. Entonces, de tal forma de que cuando se requiere, se utiliza disco y utiliza disco para poder hacer correr algunos, mover procesos al disco, ¿no? Eso sí, se afecta en el rendimiento, ¿no? Entonces, a veces, alguna vez han debido sentir esa sensación, especialmente eso se siente más en PC, más que en laptop, ¿no? Porque la PC tiene sus LEDs, sus foquitos para, conectados al disco. Entonces, notas, incluso hasta puedes escuchar cuando tu máquina empieza a ponerse lento y empiezas a abrir una aplicación grande o que sea, digamos, que requiere bastantes recursos, sientes como el disco empieza a trabajar, ¿no? Sientes que abres el programa y el disco empieza a parpadear, ¿no? Entonces, eso es señal de que ya hay algunos programas en el disco que están siendo usados bueno, han sido movidos al disco como si fuera parte de la memoria, ¿no? Y obviamente se vuelve lento porque el disco duro siempre es más lento que la memoria, ¿no? Entonces esa sensación se tiene, ¿no? Pero la ventaja de esto es que puedo seguir usando, ¿no? O sea, no es que llegué a mi capacidad y ya no puedo, ¿cómo es? Ya no puedo a levantar ninguna aplicación más. No sería como cuando, me refiero a que, por ejemplo, no sé si alguno ha usado una tablet chinita, ¿no? Que están bien bastante económicas, ¿no? Las tablets, pero tienen un defecto, su poca cantidad de memoria interna, ¿no? Entonces, cada vez que tú quieres instalar, te dice no tienes suficiente memoria interna, desinstale, ¿no? Entonces, imagínense esa sensación de que quiera lanzar un programa y me diga no tienes suficiente memoria, voz de programas y recién lance, ¿no? Entonces, eso es algo que no sucede en la actualidad. Y justamente para evitar que suceda eso es que se tiene esta técnica de memoria virtual, ¿no? De que cuando le falta, utiliza el disco duro como si fuera parte de la memoria. Y bueno, después otro de los tópicos que vamos a ver como capítulo y que también se va a evaluar porque va a ser parte del segundo parcial principalmente, es el tema de archivos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es un archivo? Una agrupación de datos. Un directorio es un lugar donde se mantienen los archivos. Bueno, algunos ya están, ya lo han visto, ¿no? Ya han interactuado, ¿no? Y al final, si tienes una PC, de hecho, en esa PC tienes directorios, tienes archivos, ¿no? Entonces, es parte esencial de lo que también un sistema operativo administra, ¿no? El sistema operativo es el que se encarga pues, de administrar el sistema de archivos que tiene el equipo, ¿no? O el sistema operativo que estás utilizando. Ahora, ese era el concepto, ¿no? Ahora, un sistema de archivos como tal, estamos haciendo referencia al método de almacenamiento y organización de los archivos y los datos que contienen para que pueda encontrarse, manipularse, ¿no? Entonces, a la forma de cómo se almacena, cómo se organiza, a eso se conoce como sistema de archivos, ¿no? Y también se lo conoce como la forma como está organizada, ¿no? La organización jerárquica que pueda tener este archivo, ¿no? Los archivos. Bueno, son conceptos bastante generales, ¿no? Que vamos a ver adelante, como por ejemplo vamos a ver también, hay varios sistemas de archivos que los vamos a ver posteriormente, ¿no? En el caso de Windows utiliza NTFS, en el caso de Linux utiliza XFS, X extendido 4, entonces son sus propios sistemas de archivos que cada uno utilice con sus particularidades propias, ¿no? Y características de cada uno. ¿Ya? Entonces, algo que también es algo que ustedes han debido usar es el concepto de ruta, ¿no?
en inglés path, ¿no? Es decir, dónde está localizado un archivo, ¿no? Y tienes toda una ruta, ¿no? Desde la raíz, una carpeta, por ejemplo, home, otra carpeta pública, y ahí está el archivo, ¿no? Entonces, ese concepto se maneja en casi todos los sistemas, todos los sistemas operativos, ¿no? Es decir, todos los sistemas operativos van a tener un sistema de archivos, ¿ya? Tienen un medio de almacenamiento y ese medio de almacenamiento tiene un sistema de archivos que está organizado de forma jerárquica. Entonces, para poder localizar un archivo hay que especificar su ruta, ¿no? ¿Sí? Entonces, y bueno, o sea, ahí se habla de rutas absolutas cuando tengo que darle el nombre, toda la ruta, ¿no? Como vimos en una de las clases de laboratorio, ¿no? Cuando le hemos colocado barra, carpeta y demás, ¿no? Y la otra es alternativa es usar relativos, ¿no? Lo que hicimos con puntos, dos puntos, ¿ya? Y bueno, se utiliza en el caso de Linux las barras diagonales y en el caso de Windows las barras invertidas, ¿no? Me refiero, voy a entrar aquí un momento, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí tengo un archivo, ls, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero acceder a un archivo, puedo darle la ruta completa, ¿no? Sí. Dit raíz, directorio y proceso, archivo, proceso. Estoy escribiendo mal aquí, proceso. Sí, entonces de esa forma le estoy dando la ruta completa, ¿no? Sí, entonces a eso se refiere con la ruta, ¿no? ¿Ya? Y en Windows, lo que todo el mundo ya sabe, aquí utiliza esto, ¿no? El backslash, como pueden ver, ¿no? Users, mi nombre en mi caso, y así puedo acceder a mi ruta, ¿no? El path. Entonces, son conceptos bastante elementales con relación a archivos, ¿no? Y una vez más, esto es un capítulo completo en el libro que se lo va a estudiar, ¿no? Y no solamente es por el libro, sino porque es un capítulo de estudio en lo que es sistemas operativos, ¿no? Después, otro de los conceptos que vamos a ver más adelante es el concepto de montaje de sistema de archivos, que es algo muy propio de Unix, que básicamente consiste en anexar, adjuntar el sistema de archivo de un medio externo a la raíz principal. Ese es el concepto de montaje, ¿no? Es algo muy propio de Unix. Después vamos a hablar de entrada-salida. Tal vez este es el capítulo más reducido. Los capítulos más largos van a ser el 2, el de la memoria, que es bastante largo y su lectura también es bastante larga. Después archivos, que es mucho más entretenido, si no es tan abstracto. Bueno, les digo por experiencia personal, ¿no? Cuando yo la primera vez también que me tocó estudiar lo que era memoria, porque al final he sido también estudiante, era era bien complicado, ¿no? Tenías que estar con 5 tazas de café y leer para leer ese capítulo, porque si no, muy factible era conseguir un sueño, ¿no? De verdad es bastante pesada su lectura, ¿no? Entonces, en cambio, este capítulo de entrada y salida que vamos a ver va a ser bastante rápido, es bastante resumido. No se va a demorar mucho en este capítulo, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos decir de esto? Que, bueno, al final es el sistema operativo que administra todo lo que tiene que ver con entrada y con salida, ¿no? Y en realidad el sistema operativo se encarga de gestionar la memoria, interactúa con el sistema de archivos. Entonces el sistema operativo se encarga de manejo de procesos, de todos estos componentes que estamos revisando, ¿no? Lo propio en cuanto a seguridad, ¿no? Entonces, como sabemos, todos tienen información en una PC, ¿no? Y todos desean proteger y mantener de forma confidencial. Creo que es la mayor parte. Hay casos que sí, tal vez uno quisiera tener, no importa, pero hay muchos que quieren guardar información, ¿no? Y ese es el sistema operativo que me tiene que asegurar, ¿no? O ayudarme para administrar la seguridad, ¿no? Entonces, de tal forma de que solamente yo pueda tener acceso a mis archivos y otra persona no los tenga, ¿no? En el caso de que
sea una máquina multiusuario, ¿no? ¿Ya? Y de eso también se encarga el sistema operativo, ¿no? Y bueno, así llegamos a ver con los componentes con el que también hemos tenido una sesión de laboratorio y vamos a continuar posteriormente es el shell, ¿no? Que es el intérprete de comandos, que es la interfaz principal entre el usuario y el sistema operativo, que ya lo vimos anteriormente, ¿no? Y tienes lo que es las llamadas al sistema, que son las interfaces de programación para poder invocar servicios que el sistema operativo ofrece, ¿ya? Entonces es un mecanismo para poder solicitar un servicio al sistema operativo, ¿ya? Entonces eso sí ya lo vamos a ver, incluso lo vamos a ver ya esto con ejemplos en C, ¿no? La parte de llamadas al sistema. ¿Alguna consulta hasta aquí? No dije todo claro. Ya, Ingeniero, muy buenas noches. sí. Tengo una consulta. Entonces, digamos, yo, digamos, tengo, digamos, 32 gigas de RAM y tengo un disco duro HDD de las sencillas. Al tener más RAM, la información avanza más rápido y se almacena más rápido. Bueno, a ver, ok, nos ubicaremos, no estoy entendiendo la pregunta. Dice, tienes 32 RAM y tienes disco. Obviamente, si tienes mayor cantidad de Si tengo RAM, más RAM tienes la posibilidad de tener más programas corriendo en la memoria. y sería más rápido el almacenamiento de información. O sea, sería más rápido el uso, porque si tienes memoria, la probabilidad bueno, no se llenaría porque tienes bastante memoria, ¿no? Entonces te permitiría tener varios programas corriendo a la vez, ¿ya? Y eso mientras estés trabajando en memoria, entonces tu experiencia de usuario va a ser rápida, ¿no? Pero si la memoria empieza a usar discos, me refiero, si se empieza a aplicar el concepto de memoria virtual y empiezan a moverse procesos al disco, ahí es donde sientes la lentitud. O sea, puedes seguir trabajando y vas a seguir trabajando, no te vas a quedar bloqueado, ¿no? Pero va, vas a sentir el desempeño que va a reducirse, ¿no? Entonces, tener más memoria eh, te va a ayudar en el rendimiento, ¿no? Ahora, en el caso de los SSDs que creo que mencionamos anteriormente, ¿no? Los SSDs son bastante rápidos, entonces al final, eh, aunque no crean, sí o sí utiliza disco. De hecho, digamos, hay varios procesos, son tantos procesos que están corriendo que algunos hasta por prioridad, o sea, hay, por ejemplo, procesos que son de baja prioridad, entonces se los mueve al disco, ¿no? Entonces el del sistema operativo se encarga de organizar eso. Entonces, si tú le pones un disco SSD, ayudas también al rendimiento, porque si en algún momento está haciendo intercambio y utilizando el disco, entonces me va a ayudar la velocidad del disco, ¿no? Y no voy a tener esa sensación de lentitud, ¿no? De hecho, es notoria la diferencia cuando usas un disco SSD, ¿no? Ok, ingeniero, muchas gracias. Ya, bueno, ¿alguna otra consulta? Pero eso es más, digamos, uso, ¿no? Y el uso que uno le va a dar también, ¿no? A la PC, ¿sí? Mm, por eso también, digamos, existen los laptops gamers, ¿no? Porque al final tienes un video dedicado con su propia memoria, ¿no? Eso ya no, ya entonces eso te ayuda también bastante en el rendimiento, ¿no? Que al final los gráficos se quieren, ¿no? Entonces, si tienes tu memoria dedicada, no está compartiendo con el sistema operativo, entonces ahí tienes una ganancia también, ¿no? Pero bueno, el costo, ya viendo un poco eso también representa bastante, ¿no? Creo que alguna vez nosotros mencionamos, ¿no? Una gamer, bueno, la última vez que pregunté, está por los $1,600, ¿no? Entonces una PC, una laptop
con video que no es dedicado, que es integrado, entonces te sale por los $1000, ¿no? Son $600 de diferencia, ¿no? Y $100 más si tienes un disco SSD con memoria incluso tienes el disco, hay un disco que es el nuevo que ha salido, que es el MM2, que es mucho más rápido, ¿no? Solo que en almacenamiento es menor, no hay de 1 tera, ¿no? Son discos pequeños. Entonces, en cuanto a rendimiento, combinarías, ¿no? RAM, un disco rápido y ayudas a mejorar el rendimiento del equipo. Bien, continuaremos. Bueno, ahora sí empezaremos a hablar un poco de lo que son llamadas al sistema, pero antes vamos a detenernos un poco en las interfaces de usuario del sistema operativo, ¿ya? Bien rápido, y después hablamos de llamadas al sistema, ¿ya? Y bueno, con relación a la interfaz de usuario en general, vamos a señalar que tenemos 3 maneras de interactuar con el sistema operativo. Uno es a través del shell, del intérprete de comandos. Otro es a través del GUI, o sea, de la interfaz gráfica, y otro es a través de las llamadas al sistema. Entonces, las 3 formas de que los usuarios pueden interactuar con la llamada al sistema, con el sistema operativo es a través del shell de comandos, el intérprete de comandos, la interfaz gráfica y las llamadas al sistema. ¿Ya? Y bueno, ya hablamos del shell, estamos un poco volviendo a decir algunos conceptos. La interfaz principal es obtener y ejecutar el comando que especifica un usuario y devolverte la salida, ¿no? Y además de que el shell, bueno, contiene cada uno de los comandos que ejecutamos, por ejemplo, el ES, PS y todos los que hemos ejecutado en una clase anterior del laboratorio, son códigos, ¿no? Fuentes que tiene su código, es un ejecutable como tal que se compila y bueno, eso es lo que se ejecuta, ¿no? ¿Ya? Y bueno, de la interfaz gráfica, ¿qué podemos decir? Es lo que conocemos como el sistema de ventanas y menús, que lo controlamos por mouse, ¿no? Entonces, el hecho de poder venir aquí con mi mouse, poder minimizar, ¿no? A eso nos referimos con la interfaz gráfica. Y solamente como dato, es Xerox lo que inicia las primeras interfaces gráficas a principios de los años 70, ¿no? Y bueno, les había comentado también cuando vimos un poquito de historia, es que en realidad ni Windows ni Mac son los que inventaron, ¿no? El mouse, son ellos los de Xerox. En realidad por eso también hay esa película que les mencioné, ¿no? De no tanto por eso, sino que esa película te muestra un poquito de todos esos, eso de utilizar de otros, ¿no? O de aprovecharse del producto de otros, ¿no? Para poder conseguir el producto que ellos han mostrado, ¿no? A veces tú miras ese documental o esa película de Piratas del Silicon Valley, te das cuenta también de que en realidad te pones a pensar que al final no han creado nada, ¿no? O sea, especialmente en Windows, por si acaso, ¿no? En Mac no se diga, ¿no? Pero en el caso de Windows, es prácticamente te pones a pensar casi no. DOS lo han comprado, no lo han hecho ellos, ¿no? Entonces, después Mac sacó bueno, Mac tampoco hizo el sistema de ventanas y demás, era otro, entonces se han copiado de ahí y al final, cuando ha visto a las Mac, Windows, todo bonito con ventanas, al final se ha basado en esa idea, entonces al final es, es una, es como es piratería, ¿no? Por eso esa película tiene ese nombre, ¿no? Piratas del Silicon Valley. Es interesante. Si no la han visto, véanlo. Les sugiero que lo vean. Pero bueno, son cosas que han pasado en la historia del área
al cual pertenecemos, ¿no? Pero al final todos ellos, tanto Microsoft bueno, Steve Jobs en este caso, tanto Bill Gates como Steve Jobs han tenido la habilidad de agarrar aquello que existía y hacerlo popular, ¿no? Sí, entonces, en el caso de Apple es el que prácticamente le debemos a ellos la popularidad de usar una interfaz de usuario para manejar un sistema operativo, ¿no? Ellos son los pioneros en esto, ¿no? Entonces después han tenido que seguir de los otros, ¿no? Y recuerdo incluso que había un eslogan que hasta el día de hoy sigue siendo vigente para mí. Hace años vi un eslogan de Macintosh, ¿no? Que decía, si quieres mirar el futuro de las PCs, tienes que mirar el presente de las Mac, ¿no? Entonces, eso decía el eslogan. Y en cierto modo es real, ¿no? Si se fijan, al final, muchas características que trae Mac están más adelantadas que la que tienes en las PCs de hoy, ¿no? Pero bueno, es otra manera de poder interactuar, ¿ya? Y aquí es donde empezamos a hablar un poco de la llamada al sistema, ¿no? Esta es la forma de cómo desde programación para poder invocar servicios. ¿Ya? Son interfaces, con lo que se conoce actualmente como término bastante popularizado, que es API, ¿no? ¿Sí? Entonces, antes había una diferenciación. Se usaba un término que se llamaba SDK. Se conocía como Source Development Kit, que esa es la inicial de eso, ¿no? SDK. Y bueno, y la API, se trataba de diferenciar, ¿no? SDK, API, ¿no? Pero ahora prácticamente, incluso las llamadas a servicios web, también se lo ponen eh, como llamadas a servicios, como lo ponen como API, ¿no? O sea, lo categorizan como parte de la API. Y cuando se habla, por ejemplo, de API testing, por ejemplo, entonces no está hablando, digamos, de testear las interfaces con el sistema operativo, sino está hablando de testear, digamos, las funciones de servicios que me provee, ¿no? Por ejemplo, un servicio REST, un servicio XML. Entonces, el término se ha generalizado, ¿no? Pero ya más específicamente hablando de sistemas operativos, está orientado para poder invocar a los servicios que tiene el sistema operativo, valga la redundancia en este caso, ¿no? No. Es el mecanismo para que una aplicación pueda solicitar un servicio. Entonces, yo desde un programa, yo voy a llamar a, un, a una función, a una API, para que pueda proveer un servicio, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos esto de sistema operativo, ¿no? Lo que hicimos el primer día de teoría, ¿no? Entonces, si no tuviéramos sistemas operativos, ¿qué sucedería? Que cada programa tendría que escribir sus propias rutinas para poder interactuar con el teclado, con un sensor y todo lo demás, ¿no? ¿Sí? Entonces, tendría que, aparte de la funcionalidad, tendría que hacer el trabajo de interactuar. En cambio, es el sistema operativo que se encarga de eso, eso lo dijimos, ¿no? Entonces, y ahora, ¿cómo es que un programa, digamos, va a poder acceder a interactuar con el sistema operativo? Es justamente a través de las llamadas al sistema, ¿no? Entonces, es una función, voy a llamar a la función, el sistema operativo va a ser como si fuera una línea de comando, ¿no? Decirle listar archivos, ahí va a haber una función, me va a devolver un dato y y en eso consiste, ¿no? Es decir, en llamar, va a ser un mecanismo que ya desde un programa, desde mi programa lo voy a poder utilizar, ¿ya? Y voy a poder invocar un servicio, ¿no? Como por ejemplo crear un directorio, listar un archivo, abrir un archivo, ¿no? Entonces un servicio que el sistema operativo me va a proveer. Por ejemplo, en el caso del archivo, estamos hablando de que está almacenada, bueno, vimos anteriormente, ¿no? De que y creo que no es solo porque lo que hablamos, sino porque al final ustedes saben que eso está en un disco duro, es un medio físico.
Entonces, mi programa, mi aplicación no se va a meter en esto de cómo leo el disco duro, nada. Simplemente va a llamar a la llamada que le va a permitir abrir un archivo del disco, ¿no? Entonces, en eso, a eso se refiere con mecanismo que es usado por una aplicación, ¿no? Entonces, me van a proporcionar una interfaz para que pueda invocar, ¿no? Estas llamadas están escritas en C y C++, y algunos están escritos en ensamblador, ¿no? Sí, entonces, las llamadas al sistema en Linux están escritas en C y en Windows son en C++, ¿no? Entonces, la API de Windows está escrito en C++, ¿ya? Y de Mac, como es basado en Unix, también utiliza C. ¿Sí? Y con eso al final se reduce todo el campo de acción, ¿no? Entonces, al final, si está basado en Unix, ya sabes que estamos hablando de C, y si estamos hablando de Windows, estamos hablando de C++, ¿no? Y alguno que otro en ensamblador, ¿ya? Y desde C también se puede poner código ensamblador, así que al final la base sigue siendo, como lo mencionamos anteriormente, Unix y C, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Es la base de todo lo que conocemos actualmente. Pensemos en algo, por ejemplo, leer datos de un archivo y copiar a otro, ¿sí? Va a ser, ¿qué va a implicar esto? Va a implicar una secuencia de llamadas al sistema, ¿no? Las llamadas al sistema van a ser como funciones, ¿no? Como hacer, digamos, un ver, un procedimiento ver o, digamos, abrir, ¿no? Van a ser funciones, ¿ya? Lo que quiero que se entienda es lo siguiente, ¿no? El sistema operativo ya tiene implementadas esas funciones, su código fuente, su binario, todo ha sido ya implementado en el sistema operativo. El programa o la aplicación lo único que va a hacer es llamar a esa función, ¿no? Ahora, un escenario, voy a volver a hablar del escenario sin sistema operativo, implicaría que ese, digamos, ver, yo tendría que escribir como programador todo el código fuente para que pueda ver, digamos, un archivo. Digamos, mi función se llama ver archivo y recibe como parámetro la ruta de un archivo. Entonces, si no tuviera un sistema operativo y no tuviera las llamadas al sistema, yo tendría que definir mi función ver archivo y escribir el código fuente que acceda al sector, bueno, que acceda al archivo, ¿no? En cambio, como ya existe, entonces lo único que hago es llamar a la función ver archivo y que es invocar esa llamada al sistema. Como es llamada implementada en el lado del sistema operativo, me va a devolver la salida, ¿no? Eso espero que esté claro. ¿Se entendió? Vamos a poner un momentito pausa. Entonces, por ejemplo, pensaremos en leer datos de un archivo, ¿ya? Entonces va a ser una secuencia, ¿no? Entonces, una acción no necesariamente es una sola función, puede ser una secuencia de funciones. Estoy usando el término de función porque va a ser lo más familiar para ustedes, ¿no? En realidad, lo correcto es decir, secuencia de llamadas al sistema, ¿ya? Ahora, cada llamada va a tener una condición de error, ¿sí? Entonces, cuando llamo, me va a decir si fue exitoso o si hubo un error, ¿ya? Entonces, de alguna forma se puede saber si la llamada fue exitosa, entonces continúa, si no, se muestra el mensaje en error, ¿no? ¿Ya? Ahora, una llamada puede terminar normalmente o puede terminar abruptamente, es decir, se ejecuta la llamada, me devuelve y, y termina, ¿no? Y otro es que al medio mientras estoy llamando, se sale, ¿no? Entonces a eso se refiere. Terminación normal o abrupta, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Las llamadas al sistema también se conocen como API, que vienen de que las siglas que significaría Application Programming Interface, ¿no? O sea, esa es la sigla, el acrónimo, ¿no? API, API, eh, que significa Application Programming Interface, ¿no? Entonces, las APIs conocidas es la API Win32, la de Windows,
la POSIX, que es para Unix, Linux, y la API Java. Nosotros vamos a hacer, y bueno, el libro también hace referencia, es a POSIX, ¿no? A lo que es Linux, ¿ya? Y bueno, vamos a quedar aquí. La siguiente vamos a hablar acerca de, un- de ciertas características que tiene una llamada al sistema, ¿no? Si bien es cierto, si tú lo ves ya como en código es como llamar a una función, pero en el caso de llamadas al sistema, cuando hablamos de esas funciones, de esos servicios que el sistema operativo te provee, hay ciertas operaciones por debajo mm, que lo hacen distinto, ¿no? A una función bueno, el concepto de función que todos conocemos, ¿no? ¿Ya? Esto lo vamos a ver entonces la siguiente. Vamos a detener la grabación.